Todas las noches escucho el tren. Hace unos días, nos mudamos a una casa a 500 pies de las vías. Qué gran error fue ese. Todas las noches, sin falta, exactamente a las 2:14 de la mañana, el tren pasa ruidosamente, tocando la bocina como si no hubiera un mañana. Y luego, anoche, sonó más cerca. A las 2:14 de la mañana en punto, escuché el familiar grito del silbato. Oye, ¿te suena más fuerte?, Suena tan fuerte como siempre. gimió David. ¿Por qué conseguimos una casa tan cerca del tren? Esto es tortura, Porque era más barato. dijo David. Prefiero comer ramen durante los próximos 2 años que escuchar ese silbido. Es más ruidoso. Mucho más fuerte. Caminé hacia la ventana y miré a través de las persianas. Apenas podía ver el tren pasar silbando detrás de las casas al otro lado de la calle. Bendice a esas pobres almas que viven más cerca de las vías que nosotros, Tal vez obtuvieron un nuevo silbato. dijo David. Oh, no, espero que no, O tal vez, el aire está más claro esta noche, no lo sé. dijo David cuando se dio la vuelta. Miré hacia la oscuridad, observando el tren. La plata parpadeaba entre los huecos de las casas. Las luces rojas pasaron como un rayo. El silbido volvió a sonar, ahora más suave, cuando el tren casi había pasado, y entonces ya no estaba. Regresé a la cama y me tapé con las mantas. La noche siguiente fue aún más fuerte. Gemí y miré el reloj. 2:14 de la mañana. Hombre, quien conduce este tren es extremadamente puntual. Me di la vuelta y traté de ignorarlo. Pero el sonido perforó mi cabeza como un taladro. Las pausas entre los silbidos eran más agonizantes que el sonido en sí. El horrible sonido era como una especie de castigo psicológico, cruel e inusual. Otra vez ese maldito silbido. Dijo David, despertándose. El silbido debió haberlo cabreado mucho. Esto apesta, ¿verdad? Sí. Y tienes razón, suena más fuerte. Dijo David, rodando hacia mí. ¿Y sabes qué? Nunca he visto ese tren durante el día. Es como si estuviera tratando de despertar a todos. Ese fue un pensamiento extraño, pero él estaba en lo correcto. Nunca lo había oído durante el día. Pero debe haber alguna explicación para eso, ¿verdad? No soy un experto en trenes, pero ¿algunos trenes de mercancías no circulan solo de noche? ¿Para no tener que preocuparse de que los coches se amontonen en los cruces de trenes? Tal vez solo funcione de noche, dije. ¿Qué? ¿Solo pasa un tren por esas vías a las 2:14 de la mañana? No tiene sentido. Caminé nuevamente hacia la ventana. Allí estaba, avanzando en la oscuridad, el ruido metálico de las ruedas retumbando en el aire. Luego el silbido. Las casas al otro lado de la calle estaban todas a oscuras, sin ser molestadas por el ruido detrás de ellas. Quizás, con el tiempo, nosotros también nos acostumbremos. Esa mañana fue difícil. Busqué a tientas mi rutina matutina, casi lavándome los dientes con crema contra la picazón. Mientras salía al camino de entrada, vi a una de nuestras vecinas mayores con su mono rosa, dando un paseo matutino. Enérgico y vivaz, algo que parecía casi sobrehumano esta mañana. Buenos días. Dijo, con una sonrisa brillante. Buenos días, respondí. Casi la había perdido de vista cuando recordé que vivía en la casa de enfrente. Justo enfrente de las vías del tren. Oye, ¿Gertrudis? Llamé. Sí, querido. ¿No te mantuvo despierta el tren anoche? No, querido. Anoche ni siquiera oí un tren. ¿En realidad? ¿Tú no oíste el tren? Ella ya se había dado la vuelta y caminaba con fuerza alrededor de la curva. Suspiré y me subí al auto. El trabajo era físicamente doloroso, simplemente evitar que mi cabeza cayera sobre el escritorio era una lucha. Mi cerebro estaba confuso a pesar de las 2 tazas de café que tomé y no logré avances en el informe que debía entregar el martes. Cuando entré en el camino de entrada, a las 5 de la tarde, supe lo que tenía que hacer. Iba a mirar las vías del tren.
No sé exactamente por qué lo hice. Supongo que es por la misma razón que la gente quiere ver el rostro del hombre enmascarado, que los asaltó o irrumpió en su casa. De alguna manera, encontrarse cara a cara con tu torturador es extrañamente satisfactorio. Pero nada me preparó para lo que encontré. Crucé la calle y entre dos casas, esperando que nadie me viera. Técnicamente estaba invadiendo la propiedad, probablemente. A mi izquierda, había un pequeño tobogán de plástico en el patio trasero, a solo unos metros de la línea de árboles frente a las vías. ¿Qué? ¿Alguien deja que sus hijos jueguen aquí? ¿Tan cerca de las vías? Miré hacia el otro patio trasero. Tenía un pequeño y lindo patio que, nuevamente, estaba bastante cerca de las vías. Vaya, esta gente realmente se había acostumbrado al tren. Seguí adelante hasta la línea de árboles. Más allá, podía ver el espacio por donde pasaba el tren todas las noches. Mi pulso se aceleró. Este fue el momento. Entré entre la maleza, respiré hondo y miré hacia afuera. Mi corazón se detuvo. Las vías habían quedado abandonadas. Retorcido, descuidado y agrietado. La madera estaba podrida y astillada. Las malas hierbas rebeldes e incluso pequeños arbustos habían atravesado el espacio entre los durmientes del ferrocarril. Miré a la izquierda. Las huellas se extendían en ambas direcciones, a 3 pies embarrados debajo de mí, hasta donde alcanzaba la vista, pero no era un túnel limpio a través de la maleza. Las ramas asomaban en el área, y el follaje avanzaba lentamente, listo para adelantar las huellas. Disculpe. Dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta. Una madre cansada estaba detrás de mí, con el pelo recogido en un moño desordenado, sosteniendo la mano de una niña de 3 años. ¿Puedo ayudarle con algo? Eso fue más como una advertencia que una pregunta. Lo siento, yo solo, las vías allí. ¿Alguna vez pasan trenes? Ella sacudió su cabeza. No, llevan 5 años abandonadas. Pero he estado escuchando un tren, todas las noches, a las 2:14 de la mañana. El rostro de la mujer palideció. Deberías irte. Dijo apresuradamente. Luego se dio la vuelta y rápidamente regresó a su casa, arrastrando a su hija detrás de ella. Cuando regresé a casa, David ya estaba allí, comiendo restos de pasta para la cena. David, dije, sin aliento. Las vías están abandonadas. Me miró fijamente y se detuvo a mitad de camino de un bocado de pasta. ¿Qué? Las vías del tren, al otro lado de la calle, están abandonadas. Sí, hace 5 años que no pasa ningún tren por ellas. Eso es imposible. Oímos ese tren todas las noches. Bueno, no han pasado trenes por allí. Hay malas hierbas por todas partes, y por los árboles. Yo dije, eso es imposible, en ese momento que vi las hierbas. De repente golpeó la mesa con el puño. Los cubiertos tintinearon. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente. David siempre fue de voz suave. Nunca levantó la voz, nunca maldijo. Golpear la mesa, o cualquier cosa, en realidad, era algo que ni siquiera podía imaginarme haciendo. Debe haber un tren que utilice las vías abandonadas. Prosiguió, en un tono de calma forzada. Tal vez ilegalmente. Apuñaló la pasta frente a mí en silencio, manteniendo los ojos en la comida. Mi corazón latía en mi pecho. David, ¿estás bien? Me aventuré. Por supuesto. Dijo, sin levantar la vista. Bueno. Cogí mi plato y lo llevé al fregadero. El torrente de agua ahogó el incómodo silencio y lo agradecí. Luego lo dejé junto al fregadero, me sequé las manos y miré el reloj. 8:27. Solo faltaban 5 horas y 47 minutos para el tren. Cuando finalmente me dormí, no pude conciliar el sueño durante horas, porque sabía que ese estúpido silbido me iba a despertar. Pero de alguna manera, debo haberlo hecho, porque exactamente a las 2:14 de la mañana me desperté. No al silbato del tren. A un fuerte ruido sordo. Me levanté. David. ¿Qué es eso? Mis manos cayeron sobre las mantas vacías. El silbato atravesó el aire.
tan fuerte que me dolieron los oídos. Salté de la cama y crucé la habitación corriendo. David, ¿dónde estás? Me congelé cuando una luz roja atravesó las persianas. ¿Qué diablos está pasando? El sonido, el ruido, era como si el tren pasara justo delante de nuestra ventana. Como si fuera a estrellarse contra nuestra casa en cualquier momento, aplastarnos y hacernos pedazos. Finalmente, aparté los ojos, abrí la puerta y salí corriendo al pasillo. ¿David? Estaba allí parado, en el dormitorio de invitados. Frente a la ventana, inmóvil como una estatua. La luz roja brilló en su rostro mientras miraba hacia afuera. Ese maldito tren. Dijo en un susurro ronco. Un escalofrío me recorrió. Me acerqué a él, lentamente, mi corazón latía con fuerza en su pecho. Su expresión era difícil de distinguir en la oscuridad, solo vi la luz roja brillando en sus ojos. ¿David? ¿Estás bien? Ese maldito tren. Repitió. Me uní a él en la ventana, todo mi cuerpo temblaba. Pero el tren estaba donde siempre estaba. Pasando silbando detrás de las casas al otro lado de la calle. No. No es posible que haya hecho tanto ruido desde allí. Ahora el ruido era más bajo. David, vamos. Volvamos a dormir. Mi corazón latía con fuerza, esperando que él hablara. En cambio, me siguió en silencio de regreso al dormitorio. Se subió a la cama, se cubrió con las mantas y no dijo una palabra. Me quedé mirando al techo, dormir era lo último que tenía en mente. Ambos dormimos hasta tarde ese sábado. Cuando me di la vuelta y miré el reloj, ya era casi mediodía. Oye, dormilón. Me volteé para ver a David tirado allí, con una sonrisa en su rostro. Los recuerdos de anoche volvieron a inundarme y mi sonrisa se desvaneció. Anoche, parecías fuera de lugar, ¿te sientes bien? Estoy bien. Respondió, y yo le creí. Realmente lo hice. Porque soy un tonto sentimental, ciegamente enamorado, no lo sé. El resto del día fue maravilloso, simplemente un día lluvioso y tranquilo con David, riendo y viendo espectáculos, pero después de la puesta del sol, se agitó. Tengo algo que hacer. Dijo, después de cenar. Luego subió furioso a su estudio, y no lo volví a ver hasta que me acosté alrededor de las 11. Para entonces, ya estaba profundamente dormido, inmóvil y de espaldas a mí. Respiraciones lentas y rítmicas. Como era de esperar, me desperté unas horas más tarde, sobresaltado. Pero cuando me senté en la cama, solo el silencio llenó mis oídos. Ningún silbato de tren. Sin ruidos. Miré el reloj, las 2:10 de la mañana. Eso es raro. Nunca me he despertado antes del tren. Fue entonces cuando noté que la cama de David estaba vacía, de nuevo. Salí de la cama y corrí por el pasillo. Pero esta vez no estaba en la habitación de invitados. Bajé corriendo las escaleras. David, ¿dónde estás? Un movimiento captó mi atención a través de la ventana del comedor. Un hombre cruzando la calle. David, ¿qué diablos está haciendo? En contra de mi buen juicio, abrí la puerta y bajé las escaleras de la entrada. Cuando llegué a la carretera, él ya se estaba escabullendo entre las sombras a través de 2 casas. Dirigiéndose a la derecha hacia las vías. David, le grité, pero él no se dio vuelta. Comencé a correr. Ya no podía verlo, la luz de la luna no llegaba al espacio entre las casas. Llegué a la hierba, caminé de puntillas por el callejón y luché entre las zarzas en la línea de árboles. Estaba de espaldas a mí, al borde de las vías. Todavía como una estatua. La luz de la luna se reflejaba en su cabello, delineándolo en una luz plateada. David. Pregunté en voz baja. 1 minuto. Respondió, sin darse la vuelta. Solo 1 minuto. Hasta que pase el tren. David, esto es una locura. No deberíamos estar aquí afuera. Es tarde y esto es propiedad de otra persona. Alcancé su brazo. Tan pronto como mis dedos tocaron su piel, se apartó. Vamos. Tenemos que volver al interior. ¿Qué esperas hacer, de todos modos? ¿Detener el tren?
Me burlé. Has estado actuando realmente raro, David, y sinceramente, me está asustando un poco. Entonces todo sucedió muy rápido. Se dio la vuelta y me agarró de los hombros. Con un simple giro, me puso delante de él. Y luego me arrojó a las vías. El impacto del metal se disparó a través de mis caderas, mis brazos, mi espalda. Luché para subir, los pies resbalando sobre los durmientes podridos del ferrocarril. David, ¿qué diablos estás haciendo? Ahora finalmente pude ver su rostro. Miró al frente, como si estuviera concentrado en algo lejano. Sus labios estaban curvados en una sonrisa. Solo 30 segundos. Dijo en voz baja. El débil silbido del tren, seguido de un suave estruendo que sentí vibrar a través del metal bajo mis pies. Un par de luces blancas brillaban en la oscuridad como estrellas gemelas. Cada vez más cerca, increíblemente rápido. Grité y me lancé hacia el bosque. Pero el suelo estaba a 1 metro por encima de mí, 3 pies embarrados y empinados. Hundí un pie en el suelo, me agarré a una rama cerca del borde para levantarme. Y David me empujó hacia abajo. Las luces ya estaban cerca. Mirando a través de la oscuridad, cegadoramente brillante. Las vibraciones viajaron a través de los rieles, a través de mi cuerpo, a medida que se acercaba. El silbido sonó fuerte ahora. Ensordecedoramente ruidoso. Me lancé hacia el bosque, luchando por agarrarme. No puedo morir aquí. No puedo. El tren se acerca y, oh, Dios, está tan cerca. Podía sentir el viento agitando mi cabello, el calor que desprendía, el estruendo que se extendía por cada parte de mi cuerpo. Hundí mi pie en la tierra nuevamente, abriéndome camino hacia arriba. El viento soplaba a mi espalda. Una mano agarró la mía. Pero en lugar de empujarme hacia atrás, me levantó. Y luego estábamos corriendo. A través de la maleza, las sombras se vuelven borrosas y se inclinan a mi alrededor. El tren pasó disparado detrás de nosotros, en una ráfaga de viento. La luz roja revoloteó sobre la hierba y el estruendo llenó mis oídos. ¿Estás bien? Un desastre de cabello castaño, un rostro joven. No fue David, fue la madre que encontré ayer. La que me dijo que las vías estaban abandonadas. Mi marido, no sé lo que es él. Ella apretó mi mano y me miró a los ojos. No te preocupes. Él no puede hacerte daño ahora. La miré fijamente, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? El tren solo se lleva a los que harán daño. Respondió, y su voz se fundió con el trueno del tren. Pero, ¿y David? Dije. Te habría lastimado, tarde o temprano. Era solo cuestión de tiempo. El tren solo se lleva lo que ya está allí. Miré hacia el tren. La plata cruzó las ramas y las luces rojas destellaron. Pero no había ninguna silueta. David se había ido. ¿A dónde? ¿A dónde va? Pregunté, mi corazón palpitaba en mi pecho. Ella me miró sombríamente en la oscuridad y dijo: Creo que lo sabes.